Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 8, mes 1. Génesis, capítulo 18, versículos 20 en adelante nos muestra que el Señor anuncia a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y aquí podemos ver que había un clamor contra estas ciudades. Se suele pensar que Sodoma y Gomorra solo se caracterizaban por el pecado sexual, que sin duda lo tenían, pero también existían otros pecados como la opresión a los pobres, los desvalidos y la falta de misericordia, según denunciarían los profetas. Entonces había ruegos contra el pecado de estas dos ciudades, y no eran solo esas dos, más allá de que son icónicas, porque después se menciona que son las ciudades de la llanura, y de hecho Lot tenía miedo de que fuera destruida otra ciudad a la que él pretendía escapar, que era Zoar. Entonces había otras ciudades más pequeñas y otros pueblos asociados que estaban alrededor de estas dos grandes ciudades. De los versículos 23 al 33 vemos que ante esto Abraham eleva una intercesión al Señor, y con ello nos da un ejemplo de cómo debemos orar, con esta audacia reverente donde él se atreve a pedir al Señor reconociendo su lugar pero sabiendo que el Señor nos escucha. Esto nos invita a ir a él en oración. Abraham intercede por su sobrino y por quienes viven allí, y en esto enseña otra característica de las oraciones bíblicas, y es que tienen en cuenta los atributos de Dios. Él ora sabiendo quién es el Señor a quien se dirige, cómo es Él, y sabiendo que Él es el juez justo de toda la tierra. Por eso le dice, el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Nosotros también debemos orar reconociendo nuestro lugar, que somos polvo y ceniza, y también en conciencia de cómo es nuestro Dios, glorioso, lento para la ira y grande en misericordia, juez justo y bueno en todos sus caminos, fiel y perfecto en todo. Es hermoso que ante esto el Señor escuchó con paciencia y atendió el ruego de Abraham, como veremos más adelante. Capítulo 19. En los versículos 1 en adelante vemos que los ángeles llegan a Sodoma y Gomorra, y la palabra menciona que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Esto nos dice que él tenía una posición de autoridad allí, porque los que se sentaban en las puertas eran los ancianos, quienes resolvían los asuntos de la ciudad y eran testigos de las transacciones que allí ocurrían. Vemos que cuando Lot ve a los ángeles, él tiene la misma reacción que Abraham. De alguna manera los reconoce de inmediato, va y se postra a ellos, y la Biblia destaca esto porque al parecer aquellos que eran hijos del Señor podían reconocer a estos ángeles, tenían ese discernimiento, y eso lo hemos contrastado a lo que ocurre con los impíos de esta ciudad y cómo ellos reciben a estos ángeles. No los reconocieron como tales, sino que todo lo contrario, quisieron ultrajarlos sexualmente. Y en este contexto vemos una de las primeras consecuencias de la perversión que ya había afectado a Lot, porque cuando los hombres de la ciudad rodean su casa para violar a estos ángeles, él ofrece a sus hijas y les dice que hagan con ellas lo que mejor les parezca. Es importante mencionar que el hecho de que la Biblia relate este episodio no significa que sea una norma, ni tampoco que aprueba lo que él está haciendo, sino que lo está narrando. El mal de que violaran a estos hombres no se compensaba con el mal de que violaran a las hijas de Lot. En los versículos 10 y 11 los ángeles salvaron sobrenaturalmente a Lot e hirieron con ceguera a los perversos, algo que reflejaba lo que ya ocurría en los corazones de ellos. Versículo 12 dice: y dijeron los varones a Lot, ¿tienes a alguno más? Refiriéndose a sus parientes, y les piden que los busque a todos y que los saque de ese lugar porque iba a ser destruido. Esa es la misma disposición que debemos tener nosotros con nuestros conocidos y familiares en cuanto a la ira venidera. Recordemos que este mundo va a ser juzgado, y aquellos que no hayan creído en Cristo van a ser destruidos junto con la vieja creación, como habla el libro El peregrino de Bunyan, donde vemos que el mensaje que impacta al protagonista es: huye de la ira venidera, y así debería ser también en nuestro caso. El versículo 14 nos muestra que ahora los yernos de Lot no tomaron en cuenta lo que él les dijo. Solo pudo escapar con sus hijas y su mujer, es decir, su familia más directa, y no llevó a nadie más. Ni siquiera hubo 10 justos en Sodoma y Gomorra. En los versículos 15 y 16 vemos que Lot, a pesar de toda esta claridad en el mensaje de los ángeles, no quería huir, sino que se detenía, y los ángeles fueron los que tomaron de su mano la mano de su mujer y la de sus hijas y los sacaron, por pura misericordia. Así muchas veces pasará con nosotros, ya que hay cosas que no queremos dejar, pero que debemos hacerlo en obediencia al Señor. Pero Él mismo nos tiene que quitar eso de nuestras manos por su misericordia, ya que nosotros no queremos soltar aquello que Él nos ordena soltar. Pero esto mancha nuestro testimonio y credibilidad. Imaginemos qué autoridad pudo tener Lot para decir a su familia que escaparan si él mismo se mostraba indeciso de salir. Cuidémonos de esta actitud tibia ante las cosas que debemos dejar por amor al Señor. En el versículo 17 los ángeles dicen a Lot que escape por su vida sin mirar atrás, y luego
vemos cómo el Señor destruye a Sodoma y Gomorra, y recordemos en esto que el juicio que Dios derramó sobre estas ciudades es aludido constantemente en la Escritura como un momento que refleja especialmente la ira de Dios, y es una imagen de lo que ocurrirá el día del Señor grande y temible cuando ejecute el castigo sobre sus enemigos. Sin embargo, en el versículo 26 se registra que la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de Lot, o sea, su mujer iba aún menos convencida de salir. La palabra menciona que Lot se fue adelante, lo que revela una falla en su liderazgo, porque como padre no tendría que haber ido adelante, sino que atrás, viendo y cuidando que toda su familia estuviera huyendo. Por otra parte, no deja de ser importante que diga a espaldas de él, porque ella no quería dejar la ciudad pese a la instrucción, y prueba de ello es que mira hacia atrás, contrario a lo que dijo el ángel, y con eso queda convertida en estatua de sal. Después el Señor Jesús la recuerda y dice: acordaos de la mujer de Lot, con lo que llega a ser entonces ella un proverbio para todas las generaciones de lo que significa amar al mundo y perecer por ello. Si comparamos este versículo 26 con ese momento del capítulo 13, cuando Lot comenzó a poner sus tiendas hacia Sodoma, comprobamos que esa acción de Lot, ese mal criterio para decidir, tuvo tremendas consecuencias para él y su familia. En todo esto, vemos que el Señor recuerda la intercesión de Abraham en el versículo 29 y salvó a Lot y a sus hijas. Y esto es una demostración de que la oración eficaz del justo puede mucho, como dice Santiago 5:16. En los versículos 30 y siguientes vemos que Lot no solo perdió a su mujer, sino que sus hijas estaban totalmente corrompidas. Y eso se refleja en su idea de cometer este horrible incesto con su padre, lo que demostraba que ellas crecieron en un ambiente rodeado de impiedad e inmoralidad. Habían salido de Sodoma, pero Sodoma no había salido de sus corazones. En esto de igual manera vemos la providencia del Señor, porque de esta unión incestuosa de sus hijas con Lot surgieron dos naciones, Moab y Amón, que fueron enemigas acérrimas de Israel más adelante, pese a venir de ancestros comunes. De Moab nace también Ruth, la moabita, que llega a ser bisabuela del rey David, perteneciendo a la genealogía de Jesús. Y vemos de manera gloriosa cómo el Señor revierte los efectos del pecado y cómo en su humanidad está relacionado con Lot y con Abraham en este sentido. Irónicamente, Moab y Amón, pueblos que descendieron de Lot y sus hijas, terminarían recibiendo la misma ira que cayó sobre Sodoma y Gomorra, como fue anunciado por el profeta Sofonías en el capítulo 2, versículo 9 de ese libro. Salmo 8. La gloria de Dios se hace manifiesta en su creación, que refleja su eterno poder y deidad. El Señor se glorifica en escoger a lo vil y menospreciado, y confunde la supuesta sabiduría de los sabios de este mundo. La grandeza de Dios en sus obras de la creación hace que nos maravillemos ante la misericordia que demuestra hacia nuestras vidas. Siendo nosotros finitos y pecadores, el Señor nos ha dado el dominio sobre su creación para que la administremos para su gloria. Esto se aplica por excelencia a Cristo, el hombre perfecto y nuevo Adán, en quien la imagen de Dios en la humanidad es restaurada por completo. Él asumió nuestra naturaleza y fue semejante a nosotros en todo, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio sobre ella, como nos dice Hebreos 2. Y de hecho, ahí en ese mismo capítulo de Hebreos se muestra cómo este salmo se aplica de manera explícita a Jesús. Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 15. El versículo 7 nos muestra que el Señor es la fuente de toda sabiduría, y eso es esencial, ya que no se puede ser sabio sin que el Señor haya concedido ese don a nuestra vida. Y todo aquel que hable o proceda con sabiduría no lo ha hecho de sí mismo, sino de Dios. Si alguien quiere ser sabio, debe entonces dirigirse al Señor para tener sabiduría, como nos invita también la palabra en Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero también vemos desde el versículo 7 en adelante que esa sabiduría nos guarda, nos libra del mal, y debemos tener en cuenta que si nosotros realmente queremos ser sabios, debemos perseguirla con esa urgencia que nos muestran los versículos 1 al 5 de este capítulo. Mateo 6. Desde el versículo 25 el Señor nos habla del afán y la ansiedad, y esto es algo que nos toca cotidianamente porque de manera constante nos vemos tentados a poner nuestra confianza en los bienes de este mundo, y porque se relaciona con nuestras necesidades más básicas, que son el vestido, la comida y el techo. Estas cosas nos tienden a llenar de afán y ansiedad, porque claramente si vemos que peligra nuestro sustento económico, todo comienza a desmoronarse, surgen peleas, conflictos al interior del matrimonio, se toman malas decisiones y cosas semejantes a estas. El por tanto del versículo 25 debe llamar nuestra atención, en cuanto a que es una conclusión de lo que se está hablando anteriormente en el versículo 24. Y ese versículo nos advierte sobre el amor a las riquezas. Es decir, este afán por el mañana surge cuando nuestro corazón está mal enfocado buscando la seguridad
en los bienes materiales. Pero el Señor nos está invitando a ver más allá, y Él nos está diciendo que la vida es mucho más que estas cosas, y aquel que nos da la vida también puede darnos lo necesario para su sustento. Para entender esto, realmente debemos andar por fe, algo que es imposible de hacer en nuestras fuerzas, sino que debe surgir de la obra del Espíritu. Para ver mucho más allá de la realidad material, mucho más allá de lo natural, de lo terrenal y lo carnal, sino que ver todo desde una perspectiva espiritual, se debe confiar en el Señor como aquel que nos sostiene, como aquel que nos guarda y es fiel en esto. Tengamos en cuenta que nosotros solemos ver nuestro trabajo como la fuente de nuestro ingreso, como que ahí está nuestra esperanza, y si no está nuestro trabajo, entonces vamos a quedar como desprotegidos y desamparados. Pero siempre la fuente de nuestro sustento ha sido el Señor y únicamente Él. Él nos llama a observar la creación y apreciar cómo es Él quien la sostiene, cómo se preocupa de las aves y los lirios. Por tanto, cómo no se preocupará de sus hijos, hechos a su imagen y adoptados en Cristo. Nuestro trabajo entonces es solo un medio que el Señor usa para sostenernos, pero es Él la fuente de nuestro sustento. Los paganos son los que se afanan por estas cosas, ya que no tienen Dios ni esperanza en este mundo. En consecuencia, no debemos vivir como si no tuviéramos un Padre celestial. Entonces, en otras palabras, nos está diciendo: ustedes preocúpense de buscarme, de creer en mí, de obedecerme, y yo me encargaré de sostenerlos. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Entonces, esa debe ser también nuestra disposición con la que vivamos, procurando que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como es en el cielo, deseando que Cristo venga y su gloria lo llene todo, y eso comienza por nuestras propias vidas, donde debemos reconocerle y honrarle en todas las cosas. El Señor es quien se ocupará de sostenernos, de añadir las cosas que necesitamos. Aferrémonos a esta promesa y descansemos en el Señor. Capítulo 7. En cuanto a juzgar, se ha dado una pésima interpretación a este pasaje, principalmente para que no juzguemos a los falsos maestros o a los falsos hermanos. Pero acá lo que está diciendo Jesús en realidad es que no juzguemos hipócritamente, es decir, pensando que nosotros somos mejores o que no tenemos la naturaleza de pecado que otros tienen. Debemos reconocer que somos pecadores necesitados de la gracia y el perdón, y una vez que tratemos con nuestro pecado, ahí recién vamos a poder dirigirnos a otro y exhortarlo para confrontarlo con su pecado, porque ahí entonces lo podremos hacer con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, como dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fin de la cita. El juicio respecto a los falsos maestros y de los falsos hermanos está tratado en los casos de disciplina eclesiástica, y de hecho el Señor hasta reprende a la Iglesia cuando no es capaz de juzgar y expulsar a los falsos maestros y falsos hermanos. Para eso basta leer las cartas que Jesús envió a las iglesias de Apocalipsis y también 1 Corintios capítulo 5. Luego, en los versículos 7 y 8, tenemos una hermosa invitación a orar y una maravillosa promesa asociada a esto. Realmente nos debe motivar porque el Señor nos está diciendo que pidamos y se nos dará, que busquemos y encontraremos, que llamemos y se nos abrirá. Con esto, nosotros debemos, sin duda, tomar esta promesa y acudir al Señor con fe, tomándonos de esta invitación que Él hace. En los versículos 9 y 11, debemos pensar como hijos respecto de nuestro Padre Celestial. Si incluso los padres pecadores dan cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre Celestial se preocupará de dar cosas buenas a quienes ha adoptado en Cristo. El meditar en estas cosas va a alimentar nuestra fe, y el creerlas nos va a llevar a una comunión viva con el Señor, que será un refrigerio para nuestros corazones. En el versículo 12 vemos que esto debe hacer que nuestras relaciones personales sean transformadas. Vemos aquí lo que se ha llamado la regla de oro, donde una comunión verdadera con Dios debe traducirse en que actuemos con los demás como nos gustaría que ellos actuaran hacia nosotros. Esto no implica vivir en un mínimo aceptable, sino buscar el mejor trato posible hacia nuestro prójimo. Y esto es realmente la ley y los profetas, es decir, es la esencia del mensaje de la palabra de Dios. En los versículos 13 y 14 vemos por último que se nos presenta la puerta estrecha, el camino angosto, y por otra parte la puerta ancha y el camino espacioso. Recordemos que la puerta es estrecha y el camino es angosto. Eso significa que realmente el Señor mismo nos está diciendo que de muchos que dicen seguirlo, pocos son los que realmente lo están siguiendo, y aquellos que lo siguen van a perseverar a través de las dificultades y de todos los contratiempos que se enfrenten al vivir por fe y al mantenerse firmes en la esperanza que hemos recibido. Muchos hoy se jactan de ir en el camino espacioso, junto con una multitud de personas que van a la condenación, pero que hoy ríen en su maldad y disfrutan de su pecado. Cuando vemos las dificultades, las pruebas e incluso la soledad que implica la vida cristiana, muchas veces solemos desalentarnos, pero pensemos en estas palabras de nuestro Señor Jesús y animemos nuestros corazones.